Capítulo 6. Las cicatrices te hacen sentir completo después de una siesta y un desayuno solos, a excepción de una muy solícita Mixie. Harry se sintió perdido. Al final de su charla, Kyrus le había asegurado que todos tenían el día libre de sus estudios, pero dudaba que eso significara que Sirius se saltaría su tiempo con Sammy. Como aún no había visto a Daphne, eso lo dejó con la sensación de que no tenía nada que hacer. Tenía algunas cosas que pensar y algunas frustraciones que resolver, así que se dirigió a la sala de práctica e hizo algunos ejercicios de hechizos. Estaba bastante seguro de que todo había terminado, al menos por ahora, pero todavía tenía algunas incertidumbres persistentes después de tener que lidiar con los recuerdos de Voldemort. Incluso había compartimentado sus recuerdos de compartimentar los recuerdos de Voldemort. Había habido suficientes destellos repugnantes de eventos en la vida de Voldemort como para que hubiera decidido sellar incluso esos atisbos. Todo lo que podía recordar de esa parte de la terrible experiencia era que había hecho esas cosas sin ningún detalle de haberlas hecho realmente, salvo que las mantenía separadas y que los recuerdos que no eran suyos estaban completamente desordenados. Ordenar habría requerido más atención a los recuerdos de la que él hubiera querido prestar. Aún así, todavía quedaban algunos restos de su sentimiento de estar contaminado. A la primera señal de que no era él mismo, tendría que huir para salvar a quienes le importaban, es decir, a todos los demás que estaban allí, ya que él se preocupaba por todos ellos de diferentes maneras. Sin embargo, tenía que admitir que, en ese momento, no había señales de nada más que su yo de 13 años, que tenía más preguntas que respuestas. Entonces empezó a pensar en lo que había aprendido recientemente sobre Voldemort y su ira salió a la luz. Ya era bastante malo que el idiota fuera tan poderoso y estuviera mejor entrenado y quisiera matarlo. Eso era suficiente para que cualquiera lo soportara, pensó. Luego tuvo que irse dejando pedazos de sí mismo por ahí, primero en cosas horribles llamadas horrocruxes y luego en su propia cabeza. ¿Por qué el destino o lo que fuera lo torturaba de esta manera? ¿Cuándo sería suficiente? Cuando su maldición de corte no solo borró a su objetivo sino que dejó un gran corte en la pared, se dio cuenta de que se había dejado llevar, pero nunca antes había tenido tanto poder en uno de sus hechizos. Fue totalmente inesperado. Rápidamente miró a su alrededor para verificar que todavía estaba solo y tímidamente trató de arreglar la pared con un reparo, ya que nunca antes había dañado la habitación y ciertamente no quería comenzar ahora. Miró los resultados y definitivamente se veía mejor, pero todavía parecía haber alguna marca residual. Se preguntaba si otro reparo podría hacer el truco cuando la puerta se abrió y abandonó rápidamente su inspección de la pared, para no llamar la atención sobre ella. Se sorprendió y se alegró de ver que era Daphne quien había entrado. Daphne intentó tomar una siesta, pero no le fue muy bien. Puede que haya dormido un poco, pero lo que había pasado esa noche y lo que su madre le había dicho seguían dando vueltas en su mente y le resultaba difícil desconectarse y relajarse. Finalmente se dio por vencida y fue a buscar el desayuno. Estuvo sola la mayor parte del tiempo hasta que apareció su hermana. Su hermana era tranquila pero cordial. Aparentemente, todavía estaba agradecida por su pequeña charla antes de que su madre llegara y la interrumpiera accidentalmente. Había empezado a buscar a Harry cuando Mixie apareció y le dijo que estaba en la sala de prácticas. Tenía curiosidad por saber cómo su elfo sabía a quién estaba buscando, pero luego se dio cuenta, sonrojada, de que debía ser bastante obvio para cualquiera que viviera allí. Pasaba la mayor parte del tiempo con Harry y no había forma de negarlo. Bajó en silencio al sótano y dudó con la mano en la puerta de la sala de práctica. No estaba segura de cómo sentirse acerca de todo lo que había aprendido, pero se sentía obligada a decirle a Harry todo lo que sabía a pesar de ese hecho. Primero, sin embargo, necesitaba estar segura de que estaba bien después de lo que habían pasado la noche anterior. Todavía dudaba debido al hecho de que él había querido que se fuera y a pesar de las garantías tanto de su madre como de su hermana pequeña era difícil para ella sentirse segura de que él quisiera hablar con ella. Ella abrió la puerta con vacilación y se sorprendió al verlo junto a la pared. Estaba bastante segura de que él la estaba mirando hasta que fingió no hacerlo. Su gran sonrisa y el hecho de que él comenzara a moverse hacia ella la tranquilizaron hasta que él comenzó a detenerse y a parecer desconcertado. Oh, él debe haber notado lo indecisa que estaba, así que ella trató de disimularlo devolviéndole la sonrisa y acercándose para darle un abrazo, que él le devolvió rápidamente. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, él le hizo una pregunta: ¿estás bien? Ella apenas pudo contener una risita como respuesta. Te iba a preguntar eso.
Tú eres el que tenía a Voldemort en su cabeza, no yo. Él la abrazó con más fuerza y ella le devolvió el abrazo antes de que él respondiera. Estabas ahí conmigo. Solo para ayudar a limpiar el desastre. Y estabas sola con todos esos. Horribles, horribles recuerdos. Y era suficiente para volver loca a alguien. Además, compartimenté mis recuerdos de trabajar con esos recuerdos. Pero en serio, ¿y cómo estás? Por favor, dime la verdad. No te mentiría, Daphne. Yo hice lo mismo. Solo recuerdo lo que hicimos, no cómo lo hicimos. Es como una pesadilla que he olvidado. Sé que sucedió, pero ya no existe todavía. Sonaba un poco deprimido, así que decidió que era hora de una distracción. Se apartó y le dedicó una sonrisa traviesa con su rostro muy cerca del suyo. ¿Todavía no me has dado mi beso de buenos días? Harry preguntó con fingida sorpresa. ¿Se suponía que debía darte uno? Ella respondió besándolo y luego decidió darle un poco más de emoción al agregar aún más lengua e intentar entrar en su boca por primera vez. Por un momento, se preguntó si había sido demasiado atrevida, si tal vez a él no le gustaba, pero luego él respondió con su propia lengua y las cosas se intensificaron rápidamente. Parecía que ella había entrado en una neblina de deseo sin pensar y se encontró haciendo todo lo posible por fundirse con él y rápidamente pareció quedarse sin oxígeno. Se apartó de mala gana y casi se escuchó un sonido de estallido cuando sus bocas se separaron. Tuvo que reprimir una risa histérica ante eso. Mientras ambos jadeaban frente a frente, ella miró sus ojos aún nublados y vio que él también había estado aturdido, igual que ella. De repente, se dio cuenta de que su madre podría haber tenido una buena razón para esa tonta regla de estar solos después de todo. Esa repentina necesidad de estar tan cerca de él la sorprendió. Algunos de esos sueños traviesos que había tenido podrían volverse realidad si no tenían cuidado. Algún día sería bueno, pero todavía no. Tal vez sería mejor que demos un paseo y luego hablemos. Tuvo que recuperar el aliento después de esa breve frase, estaba realmente sin aliento. Él la miró con curiosidad, así que ella señaló la puerta cerrada en lugar de tener que hablar de nuevo tan pronto. Observó cómo él miraba la puerta y luego ella confundido. Enarcó las cejas y esperó hasta que Ilio que se daba cuenta de qué se refería y sus ojos se abrieron de golpe, perdió todo el sonrojo de sus mejillas. Su voz era tranquila pero urgente. Claro. A Roxane no le gustaría esto si nos atrapara. Ella no pudo evitar acurrucarse a su lado y susurrar conspirativamente. Aunque podría valer la pena, su risa nerviosa fue suficiente para convencerla de que realmente deberían mudarse, así que tomó su mano y lo sacó de la habitación. Se sintió un poco aliviada de no ver señales de ninguno de sus padres cuando llegaron a la planta baja nuevamente. Miró hacia atrás para ver a Harry con una sonrisa todavía algo aturdida en su rostro y eso simplemente hizo que su corazón se derritiera. Definitivamente habría más besos una vez que terminaran de hablar. Entonces tuvo que corregirse a sí misma, lo sabría si Harry no se enojaba demasiado y tuvo que admitir que ella misma todavía estaba un poco inquieta por eso. Era un día soleado y agradable, así que buscó un poco de sombra bajo un árbol y se sentó en el suelo. Se sintió un poco decepcionada cuando él se sentó frente a ella, era bueno para hablar, pero no tanto para lo que esperaba que hicieran más tarde. Sin embargo, si él estaba de acuerdo, no tenía dudas de ponerlo en una mejor posición para eso. De repente, se dio cuenta de que se estaba adelantando demasiado. ¿Cómo iba a empezar esta conversación? No había pensado tan a futuro y sacudió la cabeza mentalmente, decepcionada consigo misma. Tenía que estar más al tanto de este tipo de cosas si quería un resultado favorable y, sin duda, quería un resultado favorable. Cuando decidió adoptar el enfoque cronológico, levantó la vista y vio que él la miraba con preocupación. No era un buen comienzo y se dio cuenta de que empezaba a morderse el labio inferior y se obligó a detenerse. Me he dado cuenta de que algo nos afecta a ambos, pero lo primero que quiero decir es que lo habría mencionado antes si me hubiera permitido creer que era posible. Vio lo confundido que estaba y se sintió aún más decepcionada consigo misma. Por favor, ten paciencia conmigo, quiero presentar las pruebas porque todavía no sé si todo esto es cierto o no. Simplemente creo que deberías estar al tanto de la posibilidad de lo que voy a decirte. Esto empezó cuando nos estábamos preparando para representar el asesinato del señor Burley a manos de Lord Malfoy. ¿Recuerdas que Dobby me llamaba señora? Sí, claro. Habla así, tuve que convencerlo de que no tenía por qué llamarme amo y no fue fácil. Es por eso que sigue diciendo señor a menudo, pero eso no me molesta tanto. Estaba claro que no tenía idea de lo que significaba, tal como ella había pensado en ese momento.
Harry, los elfos domésticos tienen costumbres como nosotros, así que el hecho de que me llamara amante probablemente tenía algún significado. Significaba que me consideraba una copropietaria o, alguien importante para ti, iba a decir prometida, pero se acobardó en el último momento. Vio que él seguía desconcertado cuando respondió. Eres importante para mí, eres una de mis mejores amigas. Luego se sonrojó y agregó mientras bajaba la mirada. Bueno, ahora también eres mi novia, por supuesto, pero entonces no, y parecía tan incómodo como ella, esto no se estaba volviendo más fácil, pero tenía que perseverar. Me refiero a una relación permanente, como estar comprometidos o casados. Sus ojos prácticamente se le salieron de las órbitas, así que se apresuró a continuar antes de ponerse demasiado nerviosa. En ese momento pensé que tal vez le habías dicho que me obedeciera o que tal vez insinuaste algún tipo de relación permanente entre nosotros, así que lo descarté. Se mordió el labio antes de detenerse y obligarse a continuar. ¿Hiciste algo así? Harry se sonrojó tanto que ella también se sonrojó. No la miró y solo negó con la cabeza enfáticamente. Había otra explicación posible, pero la descarté en ese momento de todos modos. Entre lo que mi madre y el sanador Stevens saben sobre la relación que establecimos, hace que la otra explicación parezca más probable. Tragó saliva nerviosamente y decidió que tenía que ir al grano. Harry, ¿sabes algo sobre el vínculo matrimonial? Sus ojos se encontraron con los de ella por una fracción de segundo antes de bajar la mirada de repente y negar con la cabeza otra vez. Todavía parecía asustado y seguía sonrojado, lo que parecía hacer que su rostro también se sintiera más caliente. El vínculo matrimonial es lo que parece, es un vínculo mágico que se forma entre parejas. Puede suceder espontáneamente, pero se fortalece y se reconoce o incluso se inicia durante una ceremonia de matrimonio mágica. ¿Entiendes? No la miró, pero ella escuchó una pregunta murmurada. ¿Estamos casados? Eso la sorprendió y se sentó de nuevo para mirarlo. Estaba tan inclinado que no podía ver su rostro, así que no estaba segura de lo que estaba sintiendo en ese momento. Tuvo que corregir su suposición, pero le dolió bastante que pareciera estar rechazando la posibilidad de que estuvieran unidos. Trató de no permitir que su decepción se reflejara en su actitud mientras le respondía, no, Harry. Solo la ceremonia de matrimonio en sí misma nos casaría. Él permaneció en silencio y casi completamente inmóvil, por lo que ella no recibió más pistas sobre cómo se lo estaba tomando, por lo que no sabía qué hacer. Esta no era la reacción que ella esperaba. Sabía que la noticia era impactante, pero era más buena que mala si la mirabas de la manera correcta. El problema era que en ese momento ella no sabía cómo lo estaba mirando él. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Había estado en silencio tanto tiempo que su pregunta susurrada la había sobresaltado un poco. Era una buena señal en general, pero obviamente no había dejado algo lo suficientemente claro. Harry, no estoy segura de que tengamos ese vínculo, pero es probable que sí. Déjame terminar mi punto sobre la relación en la que nos entablamos. Solo hay 3 posibles explicaciones que conocemos para que hayamos entrado en esa relación. Una es que ambos somos legerdemanes naturales, pero sé que yo no lo soy y, basándome en nuestro entrenamiento juntos, diría que tú tampoco lo eres. La segunda es muy poco probable, que tengamos mentes naturalmente compatibles, sería muy inusual. Hizo una pausa y decidió tomarse las cosas con un poco de ligereza. Por supuesto, muchas cosas en tu vida son inusuales, así que tal vez no deberíamos descartarla. Ella hizo una pausa esperando su reacción y luego él rápidamente la miró y ella tuvo la impresión de que se divierta un poco antes de que él volviera a mirarla. ¿Y el tercero? La tercera es que tenemos un vínculo matrimonial entre nosotros, nos hace más compatibles como efecto secundario y es la explicación más probable. De hecho, el uso más común del rapport es que una pareja casada fortalezca su vínculo. Mis padres lo hicieron. Mi madre dijo que hay un hechizo que podría hacernos, para mostrar si tenemos un vínculo o no. Me resisto a dejar que lo haga, pero no porque no quiera que sea verdad, no quiero que pienses eso, es solo que podría ejercer presión sobre nosotros, hacernos hacer cosas que normalmente no haríamos. Ella hizo una pausa y lo miró esperando su reacción. Él levantó lentamente la cabeza y le dirigió una mirada bastante estoica que hizo que su corazón se acelerara. Estaba empezando a prepararse para recibir malas noticias cuando él asintió y dijo, supongo que estoy de acuerdo, pero ¿cuál sería la presión? Respiró profundamente y ordenó sus pensamientos. Al parecer, él todavía no se había dado cuenta de una de las características del vínculo matrimonial.
Un vínculo matrimonial es para toda la vida, por lo que básicamente estaríamos comprometidos, ya que casarnos con otra persona sería repulsivo para nosotros y podría tener consecuencias mágicas si lo intentáramos. Ella intentaba no contener la respiración, pero parecía imposible resistirse. Vio que debía estar usando la oglumancia, ya que solo percibía pequeños destellos de emoción en él. Primero se sorprendió y luego pareció pensativo y perdido en sus propios pensamientos. Finalmente salió de su estado y la miró estoicamente mientras decía: si tenemos uno, es bueno que sea contigo. ¿Qué? Ella parpadeó confundida, intentando asimilar esa afirmación hasta que finalmente respiró profundamente para aliviar la tensión. Parecía una respuesta favorable, pero ¿qué significaba exactamente? Como si leyera sus pensamientos, respondió con una sonrisa. Eres la chica más increíble y bonita que he conocido, así que no me quejaré de estar contigo. Luego perdió la sonrisa y se inclinó hacia ella y le habló con seriedad. Tampoco quiero obligarte a hacer nada. Si no verificar esto te hace sentir más libre, entonces estoy totalmente de acuerdo. Después de la angustia que había sentido antes, esto le parecía una bendición en comparación. Sintió que una gran sonrisa florecía en su rostro mientras se inclinaba hacia él. Esto también es para ti, ¿sabes? No quiero que sientas que tienes que hacer algo. Tampoco. Se inclinó más cerca y susurró. ¿Qué pasa si quiero? Su resistencia se quebró y extendió la mano para atraerlo y besarlo, y estaba convencida de que tenía el mejor novio del mundo. Al principio fue incómodo, pero luego descubrió que sentarse en su regazo funcionaba mucho mejor. Abby todavía sentía que la cabeza le daba vueltas un poco. Había sido una mañana bastante agitada después de una noche tan turbulenta. Su beso en la sala de práctica había hecho que el hecho de que ella pareciera nerviosa se le fuera de la cabeza, pero ese pensamiento volvió cuando se sentó con él afuera. Había estado esperando que su intención de hablar fuera un código para besarse, pero aparentemente no. Tampoco era un buen augurio que ella estuviera nerviosa por el tema cuando se dio cuenta de que ella le estaba diciendo algo que él debería saber tan pronto como ella lo supiera. Ese hecho lo tranquilizó. Una de las cosas que habían hecho que la noche anterior fuera tan desconcertante para él era que ellos sabían sobre el fragmento y los Horcruxes y no le habían contado sobre ellos. Se tranquilizó un poco cuando le revelaron que habían planeado decírselo ese día, pero aún así su demora lo había dolido un poco. Sin embargo, Daphne no lo estaba haciendo y eso lo hizo sentir más cariñoso con su novia. Sintió un torbellino de emociones durante su conversación bajo ese árbol. Estaba aprendiendo algo nuevo sobre el mundo mágico, pero era algo que afectaría el resto de su vida. Había estado listo para desahogarse internamente sobre sus decisiones que el destino le había arrebatado una vez más, pero luego se detuvo a reflexionar sobre ello desde una perspectiva diferente. ¿Y cómo se sienta realmente sobre esto y sobre Daphne? Sus sentimientos por Daphne eran bastante claros, ella era lo mejor que le había pasado en la vida. Ella le había enseñado mucho y le había hecho sentir que podía estar a cargo de su vida y hacer las cosas en sus propios términos, algo que nunca antes había sentido. Pero ahora ella también era su novia y eso parecía abrirle un mundo completamente nuevo con tantas posibilidades y era un lugar maravilloso en el que estar. Sin embargo, sin ella ya no estaría en ese mundo, ella se estaba convirtiendo en algo esencial para cómo quería que fuera su vida. No estaba seguro de si le importaría que confirmaran el vínculo o no, pero el hecho de que Daphne se sentiría mejor si no lo hacían lo convenció de que ese era el camino a seguir. Si el destino decía que tendría que casarse con Daphne algún día, podría estar bien con eso, aunque no había prisa, bueno, más que bien en realidad. Era mucho mejor que todas las otras cosas locas que la vida o el destino le habían arrojado, que casi se sentía como una recompensa por todas las cosas malas. Decidió que aceptaría ese trato, pero eso no significaba que estuviera bien con las cosas malas, solo que esta parte era buena. No, era brillante. Todavía se sentía un poco aturdido durante el almuerzo, pero aún así notó reacciones extrañas de dos personas. Astoria parecía bastante preocupada por él y trató de tranquilizarla con un par de sonrisas que parecieron hacerla sentir un poco tímida, aunque ella le devolvió las sonrisas y parecía un poco tranquilizada. La otra era Roxane, que parecía estar vigilándolo a él y a Daphne, pero parecía estar contenta con lo que vio, así que no se preocupó por eso. Es posible que se haya preocupado por su reacción a lo que le había dicho a Daphne, eso es todo lo que se le ocurrió para explicarlo. Roxane solicitó su presencia en la sala de estar y Astoria se esfumó muy rápidamente y sorprendentemente silenciosamente, lo que le pareció un poco fuera de lugar en ella, pero no se quejaba.
Especialmente si la discusión era sobre lo que él pensaba que era. Daphne se sentó en una silla como su madre, por lo que Harry estaba solo en el sofá, y se preguntó por qué no se había unido a él. Miró a Roxane a tiempo para verla darle a Daphne una mirada inquisitiva, a lo que Daphne respondió con un asentimiento. ¿De qué se trataba esta conversación tácita? Roxane se volvió hacia él con una expresión seria y le preguntó. Harry, me preguntaba si tenías alguna duda sobre el vínculo que podrían estar compartiendo. Reprimió su reacción lo mejor que pudo, pero decidió que el vínculo ya había sido cubierto y lo suficiente para su gusto. No. Acordamos no confirmar si existe o no. Vamos a dejar que las cosas sigan su curso, ¿está bien, Harry? Solo quería asegurarme de que estuvieras satisfecho con lo que Daphne pudiera decirte. Harry realmente quería terminar con esto, no era tan malo como una discusión con los Dursley, pero era lo suficientemente malo. Estoy bien, gracias. Roxane entonces levantó un sobre que él no había notado antes. Esto llegó para ti esta mañana. Es la respuesta de Remus Lupin. Si quieres discutirlo con Sirius o simplemente visitarlo más tarde, solo necesitas encontrarme y te llevaré a ver a Sirius y puedo participar en la discusión o no, de cualquier manera está bien para mí. Gracias, Roxane. Probablemente acepte tu oferta. Miró el sobre hasta que notó con su visión periférica que ella se había acercado a Daphne y le había susurrado algo que la hizo reaccionar mientras Roxane continuaba su camino hacia la salida. Los ojos de Daphne se abrieron de par en par, sus dedos se estiraron para tocar sus labios momentáneamente y luego se formó un ceño fruncido en su rostro y se giró para dirigirlo a su madre, quien nunca lo vio mientras continuaba su camino y salía de la habitación. Daphne, que parecía bastante descontenta, se giró para mirarlo y él simplemente tenía que saber de qué se trataba. ¿Qué dijo ella? Daphne resopló, pero su rostro se aclaró y lo miró con una expresión tranquila. Ella señaló que teníamos los labios hinchados. Debería haberte advertido cuando te invité aquí que es muy difícil salirse con la suya en esta casa. ¿Hinchado? Harry también se tocó los labios, pero con confusión más que con sorpresa o consternación. Daphne tenía una expresión ligeramente amarga en su rostro mientras respondía. Cuando una pareja se entusiasma con los besos, sus labios tienden a hincharse un poco. Su primer instinto fue sentirse avergonzado, pero Roxane parecía estar tranquila, probablemente solo estaba bromeando con su hija, así que decidió no preocuparse demasiado. No lo sabía. Una mirada contemplativa apareció en el rostro de Daphne mientras murmuraba. Me pregunto si hay un hechizo para eso. A Harry le pareció divertido. Un hechizo para que los adolescentes se besaran sin tener que ver a los adultos. ¿Qué sería? ¿Un hechizo antiinflamatorio para los labios? Se rió disimuladamente, lo que le valió una leve mueca de Daphne, pero parecía más una advertencia que una verdadera muestra de irritación. Entonces el sobre que Roxane había dejado atrás atrajo su atención y toda su alegría murió. Tenía curiosidad por lo que ese extraño le escribiría, pero también estaba un poco aprensivo por lo que podría descubrir. Las noticias sobre su pasado tendían a ser malas noticias, pero este era un amigo de sus padres y su padrino, y no debería estar ansioso por conocerlo. Harry todavía se sentía un poco desgarrado por todo el asunto, pero se levantó y tomó el sobre de todos modos. Se deslizó distraídamente de regreso al sofá, mientras consideraba los pros y los contras de esperar a leer la carta hasta que pudiera ver a Sirius, golpeando la carta contra los dedos de su otra mano. Al final, la mayor desventaja fue leer noticias evocadoras frente a varias personas. Estaba aprendiendo que ahora podía depender de algunos adultos para que lo apoyaran, pero, por otro lado, realmente preferiría reaccionar en privado primero si eso iba a suceder. Estaba empezando a abrirla cuando sintió que lo observaban y, efectivamente, Daphne le estaba dando una mirada pasiva con un dejo de preocupación. Trató de darle una sonrisa convincente y luego le dio una palmadita al sofá que estaba a su lado y ella respondió con una sonrisa brillante y apresurándose a unirse a él y él concluyó que había hecho una buena elección. Abrió la carta y la sostuvo para que ambos pudieran leerla. Querido Harry, debo admitir que su carta, que llegó de repente, fue una sorpresa para mí después de años de intentos infructuosos de comunicarme con usted. Sin embargo, quiero asegurarle que fue una sorpresa agradable. No tenía ni idea de que se le pudiera considerar desaparecido o de que el lugar en el que había estado no era agradable. Me gustaría saber más sobre eso. Si cree que puede divulgarme esas cosas ahora en el futuro, cuando espero haberme ganado un poco de su confianza. Soy consciente de que, por ahora, soy solo un nombre en un testamento para usted, así que intentaré contarle algo sobre mí. Yo era un amigo cercano de tu padre y también conocía a tu madre.
De hecho, fuimos prefectos juntos en Hogwarts durante nuestro quinto y sexto año. Me siento obligado a confesarte que soy un hombre lobo, pero te aseguro que, excepto una noche al mes, soy inofensivo y espero que no me lo tomes en serio. Me he tomado grandes molestias toda mi vida para aislarme de cualquiera que pudiera encontrarme esa noche del mes. Tu padre y, más tarde, incluso tu madre, se referían a ello como mi pequeño problema peludo. No tengo ningún deseo de infligir esta maldición a nadie más de la forma en que un infame hombre lobo me lo hizo a mí cuando era solo un niño pequeño. Como ya sabrás, los de mi especie no gozan de gran consideración en el mundo mágico y he tenido pocos recursos a mi disposición en mis intentos de encontrarte. Durante la mayor parte de estos años, solo tenía que esperar que las garantías de Albus Dumbledore de que estabas bien cuidada fueran ciertas. Si hubiera pensado que no era del todo sincero conmigo, te aseguro que te habría ayudado si hubiera podido. Me alegra saber que ahora estás a salvo y bien cuidada. Es todo lo que tus padres y yo podríamos haber deseado para ti. Tu carta también contenía noticias increíblemente buenas y devastadoras sobre otro de mis amigos, Sirius Black. Durante muchos años creí que él era el que había traicionado a tus padres, aunque al principio me parecía imposible. Que Sirius pudiera traicionar a James, que era prácticamente su hermano de sangre, fue algo que me costó comprender durante mucho tiempo. Ahora quisiera haberme aferrado a mi primera impresión, pues ahora descubro que he rechazado y odiado a uno de mis pocos amigos verdaderos, porque me permití creer lo que todos los demás creían. Si alguna vez vuelvo a ver a mi amigo, no sé cómo podré disculparme adecuadamente con él ni ganarme su perdón. También quiero informarles que nos reuniremos por fin el año que viene, ya que recientemente acepté el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Si mi condición fuera de conocimiento público, sospecho que a muchos les parecería irónico que alguien clasificado como criatura oscura impartiera esa clase. Si por alguna razón no te sientes cómodo reuniéndote conmigo, y no te lo reprocharé si es así, entonces simplemente envíame una lechuza y te trataré como a cualquier otro estudiante y no te molestaré atentamente. Remus Lupin Harry se quedó atónito y sin palabras. A excepción de la mención de las garantías de Dumbledore, que lo enfurecieron, la reacción general que había tenido ante la carta fue de simpatía. Allí estaba un hombre que debió haber enfrentado increíbles prejuicios y desdén a lo largo de su vida, pero que no se había quejado de ello e incluso había intentado bromear al respecto con su nuevo trabajo. Por mucho que Harry se hubiera sentido molestado, ahora veía pruebas de que había algunos en peor situación que él. Entonces el hombre le había ofrecido una salida si no quería asociarse con él, pero no podría vivir consigo mismo si lo hacía. Se dio cuenta de dos cosas a la vez. Una lágrima le corría por la mejilla derecha y su novia le estaba dando un fuerte abrazo de costado, que rápidamente intentó devolver. Su apoyo silencioso lo hizo sentir mejor y eso fue suficiente por ahora. Latam Fredriksen le sonrió mientras aceptaba la nota. Es un placer hacer negocios contigo, Lucius. Lucius simplemente mantuvo su rostro estoico hasta que el hombre estuvo fuera de la vista mientras caminaba por el pasillo riéndose. Cuando fue seguro, su mueca apareció en su rostro y casi apretó los dientes con frustración. Sus opciones todavía se le escapaban. Los ingresos de su negocio se habían reducido a un goteo y probablemente pronto se detendrían y se encontró incapaz de reunir una respuesta para detenerlo. Incluso su maldito abogado estaba menos receptivo a hacer sus órdenes. Alguien le había advertido que no lo hiciera, probablemente por esa maldita coalición de la que ya estaba al tanto ahora. Su única salida regular para pasar información acababa de duplicar su precio, otra vez. No tenía más opción que obedecer, pero se juró a sí mismo que, si alguna vez encontraba una manera de conseguir un ejecutor decente, se aseguraría de que poner a Fredriksen en su lugar fuera una prioridad en su lista de cosas por hacer. Si hubiera tenido otra opción, habría descartado a Fredriksen hace mucho tiempo. El hombre había estropeado una tarea sencilla hacía unos 3 años, pero era la única persona sobornable que conocía aquí en Azkaban. No quería que todos los hombres que lo traicionaban murieran, ya que no podía reemplazarlos ahora, pero 1 o 2 que murieran probablemente pondrían al resto en orden. Estaba bastante dispuesto a tomar medidas decisivas para ponerlos de nuevo en orden, pero ¿quién podría hacerlo? Tal vez tuviera que confiar en Crabbe o Goyle. Después de todo, a pesar del riesgo se vería obligado a divulgar secretos peligrosos para poner a un ejecutor tras su rastro y, por lo que sabía, es posible que ya se hubieran mudado. La ventaja de Crabbe o Goyle era que serían demasiado estúpidos para reconocer una oportunidad de traicionarlo, pero probablemente también sean demasiado estúpidos para tener éxito.
Su maldita esposa había dejado en claro, con subtexto, que no haría nada ilegal para ayudarlo. Poner a esa perra de nuevo en su lugar también estaba en lo más alto de su lista. Podría haberse obligado a hacer algo precipitado para recuperar el control si no podía revertir pronto su influencia en declive. Era mejor hacer algo que esperar demasiado y no poder hacer nada en absoluto. Sin embargo, ese momento aún no había llegado. Tal vez su decepción de hijo se las arreglaría para algo, el niño al menos había sido receptivo a lo que le había dicho que hiciera. Por lo tanto, aún no era momento de desesperarse, pero algún día podría encontrarse en esa situación. La alerta que acababan de añadir para seguir las idas y venidas de Sammy le hizo saber a Roxanne que la sanadora se había ido. Sospechaba que Harry querría ver a Sirius, así que fue a buscarlo y lo encontró jugando al snap explosivo con sus dos hijas. Tuvieron un final bastante explosivo para su juego que hizo reír a las tres, y ni siquiera estaba segura de que les importara quién había ganado. Entonces Daphne y Harry se giraron simultáneamente para mirarla con curiosidad, aunque también podía ver que su hija todavía no estaba contenta con su broma anterior. Sammy se fue, podríamos ir a ver a Sirius si lo deseas. Astoria se negó y se despidió de todos ellos mientras Harry parecía contemplativo y Daphne observaba su reacción con curiosidad. Harry se volvió hacia ella y dijo: creo que los tres deberíamos hablar con Sirius sobre la carta. Vio una pequeña sonrisa y un gesto de aprobación de su hija y sintió un poco de satisfacción por ser incluida. Quería estar allí para Harry, pero no quería obligarlo a que estuviera con él ni entrometerse. De hecho, necesitaba una conversación privada con Sirius. Roxanne llamó a la puerta de la calle y finalmente se abrió para mostrar una versión más serena de Sirius que la última vez que lo vio. Buenas tardes, Sirius. Harry recibió la respuesta de Remus y le gustaría hablar de ello con nosotros. Ella vio una expresión de sorpresa y expectación en su rostro cuando respondió: buenas tardes, Roxy. Luego se volvió hacia los adolescentes que todavía la acechaban detrás de ella con una sonrisa burlona y dijo: y buenas tardes a los dos tortolitos. Y la vio un rastro de vergüenza en ambos, pero Harry logró responder: ¿solo estás celoso, Canuto? Sirius soltó una carcajada antes de admitir con una sonrisa: he tenido algunos pájaros bonitos en mi brazo, pero debo admitir que tienes un gusto excelente, y suerte. Si la última parte se suponía que era una burla, Harry no dio en el blanco ya que su sonrisa se hizo más grande y respondió: sé que tengo suerte, pero aún tengo que ser un buen novio para conservarla. Eso aumentó la sonrisa de Daphne y se acurrucó a su lado, lo que hizo que la mirara con satisfacción. Roxanne intercambió una mirada divertida con Sirius antes de preguntar: ¿dentro o fuera? Miró hacia el cielo, que ya estaba nublado, pero no parecía que fuera a llover de forma inminente. Tomemos un poco de aire fresco mientras podamos. Se sentaron en las sillas cerca de su morada. Los adultos miraron a Harry con anticipación. De repente, Harry se levantó y le ofreció carta a Sirius. Lo siento, olvidé que no la has leído. Miró a Roxanne y dijo: tú también deberías. Ella se levantó y dijo: leeré por encima de su hombro para ahorrar tiempo. Ambos leyeron la carta y, dada su proximidad, ella podía notar que Sirius estaba teniendo una reacción generalmente triste ante la carta. También le tocó la fibra sensible. Ella sabía que no habría tenido una vida fácil después de Hogwarts, pero sonaba mucho más sombrío de lo que había imaginado. Estaba contemplando cuáles podrían ser sus opciones mientras regresaba a su silla. Escuchó a Sirius murmurar: «Hey mismo viejo Mohoni», pero no estaba segura de si el comentario iba dirigido a ellos o no. Miró a Harry y él estaba observando a Sirius con una mirada muy comprensiva y ciertamente no podía criticar su compasión. Vio a Sirius mirar a Harry nuevamente con su visión periférica y Harry tomó eso como su señal para hablar nuevamente. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Sirius suspiró y se echó el pelo hacia atrás distraídamente mientras miraba al suelo y parecía pensar. Necesitamos escribirle de nuevo, pero realmente no deberíamos decirle dónde estamos. Luego volvió a mirar a Harry y agregó: deberíamos escribirnos por separado, pero admitir que estamos juntos. Realmente me gustaría conocerlo, pero no debería ser Akuf. No conozco todas las propiedades que pueden estar disponibles para mí como Lord Black, y la única que conozco no servirá. Era un lugar oscuro y horrible y ahora ha estado vacío durante años, y el elfo puede haber muerto ahora sin un amo cerca. Harry ofreció: ¿podrías llamarlo y ver si viene Sirius? Miró a Roxanne con una pregunta en su rostro. Tenemos protecciones de elfos domésticos, es mejor hacerlo cuando Quirrell esté aquí y sería mejor que ambos elfos domésticos estén listos para lidiar con él si se enoja.
Incluso podría ser mejor hacerlo fuera de nuestras protecciones, no estoy seguro. Se detuvo cuando escuchó una bofetada leve y vio que Harry se había dado un golpe en la cara. ¿Qué pasa, Harry? Él la miró tímidamente y admitió. Me olvidé de todo eso, no debería haberlo sugerido Asf. Ella le dirigió una sonrisa tranquilizadora. Todavía es nuevo para ti, Harry. No seas tan duro contigo mismo. Harry no parecía querer dejarse llevar tan fácilmente. Tengo que hacerlo mejor que eso. Bueno, al menos algún día lo haré. Entonces Daphne le susurró algo y él se giró para sonreírle. No podía decir si había dicho algo para distraerlo o para tranquilizarlo, pero de cualquier manera, pareció funcionar. Se volvió hacia Sirius y lo vio mirando a la pareja con una gran sonrisa. Parecía haber regresado al momento en que se dio cuenta de que ella lo estaba mirando, así que preguntó. ¿Se te ocurre algún lugar neutral para intentar llamar al elfo o encontrarte con Remus? Tenemos varias propiedades comerciales que serían privadas. También había casas seguras, pero no se atrevía a mencionarlas ahora. No importaría para el elfo, pero deberíamos mantener oculta la conexión con Greengras a Remus. Eso hizo que Sirius pensara mucho mientras consideraba su pregunta. A regañadientes dijo. Primero, probablemente deberíamos hacerlo. Ha estado en contacto con Dumbledore y trabajará para él, además. Remus puede ser discreto, pero me gustaría sondearlo sobre sus lealtades antes de revelar demasiado. Entonces tengo justo lo que buscaba. Tenemos una propiedad que está vacía en este momento y no está a nuestro nombre. Sería difícil para alguien relacionarla con nosotros. Eso suena como lo que buscamos. Le preguntaré si podemos reunirnos y, si dice que sí, podemos organizarlo. Entonces Roxane asintió y afirmó. Eso suena bien. Sirius le devolvió la carta a Harry y le preguntó. ¿Hay algo más? Harry negó con la cabeza y respondió. No tenía nada. Sirius asintió. En ese caso, ambos tenemos cartas en las que trabajar. A Roxane le hizo gracia ver a Daphne tirar de la mano de Harry para llamar su atención y susurrarle algo. Él sonrió, asintió y se despidió tímidamente con la mano antes de que Daphne le hiciera un gesto con la mano y se lo llevara. Se quedaron allí sentados y los vieron irse hasta que estuvieron lo suficientemente lejos como para que no pudieran oírlos. ¿Sabe lo del vínculo matrimonial? Volvió a mirar la expresión seria de Sirius y trató de darle una sonrisa tranquilizadora. Sí, pero al igual que Daphne, él no quiere reconocer que existe todavía. Tampoco quiero presionarlos, pero creo que es bastante obvio que tienen uno. No puedo creer que tengan uno a su edad. Yo tenía 17 años cuando empezó el mío. Estaba bastante segura de que Marlene y yo habíamos empezado a escribir uno hacia el final. Ahora nunca lo sabré con certeza. Ella lo miró con atención, pero él parecía más melancólico que triste. Tal vez no necesitaba preocuparse tanto por él. Decidió ofrecerle una distracción. Entonces, ¿tú y Sammy? Ella casi se rió cuando él se sobresaltó en su silla y la miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué? No. Por Q. Ella le sonrió y sacudió la cabeza. ¿En serio, Sirius? ¿No habrías sobrevivido en el nido de serpientes? Tienes suerte de que te hayan seleccionado para Gryffindor. Eres demasiado fácil de asustar y demasiado fácil de leer. Sirius la miró con una expresión poco convincente. Se echó la siesta en una habitación aparte. No pasó nada. Nunca dije nada al respecto. Arqueó una ceja mientras continuaba sonriéndole. Él debió darse cuenta de que ella estaba jugando con él y le gruñó en tono de burla. ¿De verdad tenemos que revivir nuestros días en Hogwarts? Puedo tener piedad de ti si es demasiado para ti, Sirius. Su sonrisa se hizo aún más grande. Sirius murmuró con fingida ira. Malditos Slytherins. No pudo evitar reírse mientras Sirius fingía quejarse. Cuando se calmó, él habló de nuevo. ¿Había algo serio que quisieras discutir? Ella lo miró escrutadoramente y preguntó. ¿Es eso un juego de palabras? Él gimió y se frotó la cara con las manos antes de mirarla con sufrimiento. ¿En serio, Roxy? Decidió que ya lo había presionado hasta el límite. Lo siento. En realidad tengo algo que discutir. Se trata de Harry. Tú estabas más arriba que nosotros en la lista de custodia, así que me pregunto si tenemos que resolver algo entre nosotros o, no había pensado mucho en eso, pero por ahora no es un problema en absoluto. Todavía tengo que ponerme las pilas primero, Sammy lo ha dejado bastante claro. Tampoco tengo un lugar decente para conocer a alguien, y mucho menos para vivir allí. Falta mucho para que eso se convierta en un problema.
Sin embargo, hay una cosa a tener en cuenta que hace que sea poco probable que alguna vez asuma la custodia total. Él se detuvo y la miró con seriedad, pero ella no estaba segura de cuál era su punto. ¿Y qué es eso? Aunque él reprimió su sonrisa, ella se dio cuenta de que estaba disfrutando de esto. ¿Tienes algo aquí que no puedo reemplazar? Ella frunció el ceño con genuina confusión, pero lo exageró para aligerarle el humor, pero al final tuvo que insistirle, ya que él disfrutaba haciéndola esperar. Y eso es. Sirius respondió con una risita y una sonrisa burlona. Daphne. Oh, ella debería haberlo visto venir. Claro, eso es un problema. Ella lo miró evaluativamente. ¿Estás de acuerdo con eso? Él le dedicó una sonrisa triste. No importa si estoy de acuerdo o no, no creo que Harry quiera separarse de ella jamás. A ella no le gustó esa respuesta, quería una solución más amistosa. No podrán pasar tanto tiempo juntos en Hogwarts, así que no es como si siempre pudieran estar juntos. Hay demasiados problemas entre los Gryffindor y los Slytherin como para que se asocien abiertamente. ¿Sigue siendo tan grave? Tenía la esperanza de que tal vez se hubiera calmado después de que terminara la guerra. Tal vez no sea tan malo como cuando estábamos allí, al menos Ridley no está activo ahora. Hizo una mueca antes de continuar. Aunque es lo suficientemente malo como para que sean muy discretos. No me sorprendería en absoluto si no lo perpetuara ese idiota que tienen como jefe de la casa Slytherin. Sirius frunció el ceño mientras la miraba fijamente. ¿Y quién es ese? Severus Snape. Sirius casi saltó de la sorpresa. ¿Qué jicus? Ese maldito director debe estar realmente senil para poner a ese idiota en una posición de poder como esa. Estoy de acuerdo, no me gusta más que a ti, Sirius. Parece ser físicamente incapaz de dejar ir un rencor. Es bastante malo que sea el profesor de pociones, pero está a cargo de Daphne y probablemente también de Astoria este año. Quirrell es el presidente de la Junta de Gobernadores ahora. Estaremos atentos a las cosas y aplicaremos presión si es necesario. Sirius reflexionó sobre eso y luego suspiró y su voz sonó resignada. El hecho de que las cosas estén tan mal en Hogwarts les da aún más razones para estar juntos aquí en verano. Ella tuvo que admitirlo. Eres bienvenido a QC y le dedicó una sonrisa sincera. Quizás tenga que aceptar tu hospitalidad por ahora, pero eventualmente, una vez que limpiemos mi nombre, tendré que salir y ser Lord Black. Tendré que estar solo y forjar mi propio camino y, con suerte, crear una buena reputación para mi familia. Sin embargo, espero que estemos estrechamente alineados, tal vez incluso formalicemos una alianza. Ambos podemos tener papeles que desempeñar en la vida de Harry. No parecía triste, pero ella quería tranquilizarlo de todos modos. Siempre serás su padrino. Sirius le dirigió una mirada fija y una pequeña sonrisa. No te preocupes por mí, estaré bien. Las cosas están mejorando para mí ahora y sé que Harry me quiere cerca y estoy bien con eso. Lástima que estés comprometida, de lo contrario intentaría robarte de Quirrell. Ella le sonrió burlonamente. Ni siquiera tú eres tan hábil, Sirius. Sirius soltó una carcajada y se puso de pie. Creo que daré un paseo. Órdenes del sanador. Tal vez quieras vigilar a esos dos, se ven bastante cómodos. ¿Estaba intentando distraerla o hablaba en serio, sin juego de palabras? Kayla arqueó una ceja. ¿Desde cuándo abogas por un comportamiento adecuado? Está bien, me atrapaste. Estaba tratando de distraerte para que Astoria pudiera hacer travesuras. Puso los ojos en blanco y concluyó que era una distracción para alejarse de las bromas sobre Sammy. El mismo Sirius de siempre. No quiero ser la madre dominante, pero tampoco quiero que vayan demasiado lejos demasiado pronto. Este vínculo puede afectar su comportamiento, acelerar su relación. Toda la frivolidad abandonó su rostro. No lo había considerado, tienes razón. Puede que sea un merodeador, pero hasta yo sé que hay límites, líneas que no se deben cruzar todavía. ¿Y debería hablar con Harry? Ella le dedicó una sonrisa agradecida. Probablemente sea una buena idea, pero no me preocupa que él sea el instigador. Sirius la miró sorprendido. Vaya, Harry sí que es un tipo con suerte. Ella resopló mientras se levantaba para irse y dio una respuesta sarcástica. Eres de gran ayuda. Sirius soltó una carcajada mientras comenzaba a caminar. Consideró brevemente una última palabra sobre Sammy, pero se mantuvo firme en su decisión original de dejarlo por ahora. Sacudió la cabeza mientras lo veía irse y luego se dio la vuelta lentamente y caminó de regreso hacia la casa. Roxane entró en la sala de prácticas con Harry y Daphne detrás, mientras que Astoria había estado más interesada en su lectura y se negó. Curiosamente, Harry había mostrado un rastro de renuencia en contraste con su entusiasmo normal por la práctica mágica.
Decidió buscar una razón para esa reacción. Se volvió hacia sus dos pupilos y preguntó. ¿El profesor Flitwick alguna vez cubrió a Salvioexia con ustedes dos? Para su satisfacción, fue Harry quien respondió como era su costumbre en esta situación. Lo hizo, pero solo mencionó la teoría para que estuviéramos al tanto. Dijo que trabajaríamos en ello en el futuro. Estoy de acuerdo en principio, ya que requiere mucha velocidad, precisión y concentración, y una buena cantidad de potencia. A mí no me lo enseñaron hasta mi quinto año, y si vosotros dos fuerais alumnos normales de tercer año, tampoco lo haría. Sin embargo, ninguno de vosotros es normal. Hizo una pausa para mirarlos con atención y añadió. No dejéis que se os suba a la cabeza y, aunque todavía no lo perfeccionéis, no podéis empezar ese proceso si no os lo han enseñado. Como ha hablado de la teoría, no me molestaré en hacerlo, pasaremos directamente a la práctica. Preparó su varita y le habló a Harry. Harry, intenta golpearme con un hechizo punzante y te mostraré cómo funciona. Harry parecía un poco inseguro y miró a Daphne, que lo observaba con una leve sonrisa. Luego se volvió hacia ella y, de mala gana, murmuró el hechizo y la apuntó con su varita. Fue un intento débil y, aunque no era común que él apuntara hacia ella, no era la primera vez que lo hacía, por lo que ella no podía entender su incomodidad. Ella fácilmente tiró el hechizo hacia un lado donde golpeó la pared y no dejó rastro de su existencia. Como puedes ver, es tan efectivo como el escudo de Protego, pero no tengo que absorber el hechizo, puedo redirigirlo. A diferencia de Protego puede redirigir una maldición imperdonable, pero el truco es que debes interceptarlo con precisión y usar al menos la misma potencia que la que usó el lanzador o no funcionará y seguirás teniendo una maldición imperdonable. A diferencia de Protego, este hechizo tiene posibilidades ofensivas, ¿las cubrió? Harry asintió antes de agregar. Dijo que él y un oponente en un duelo lanzaron un hechizo entre ellos 3 veces antes de soltarlo. Bien. También quiero señalar que, dado que la velocidad es importante, incluso murmurar el hechizo es demasiado lento. Para que sea realmente efectivo, debes hacerlo instantáneamente y en silencio, tal como lo hice yo. Puedes controlar el ángulo del hechizo girando tu varita en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario, dependiendo de si lo estás dirigiendo hacia la derecha o hacia la izquierda o no, si te concentras en reflejarlo directamente hacia tu oponente. ¿Alguna pregunta? Ambos negaron con la cabeza, así que ella continuó. El problema con este hechizo es que tiene poco o ningún color, por lo que es difícil practicarlo. Sin embargo, es bueno en el uso real, ya que tu oponente no sabrá lo que estás haciendo hasta que lo hayas hecho. Por ahora, concéntrate también en hacerlo visible para que puedas trabajar mejor con él. Elige un objetivo e intenta proyectarlo a mitad de camino hacia ese objetivo. Puedes comenzar. Ambos murmuraron los hechizos hacia un objetivo, pero dada la naturaleza del hechizo, no era fácil ver ningún resultado para saber si estaban teniendo éxito o no. Con el tiempo, veía un destello de luz ocasional de cualquiera de ellos y, como de costumbre, Harry parecía hacer un progreso más rápido para silenciar el hechizo, pero su hija no se quedó atrás. Después del tiempo que les asignó, vio que ninguno de los dos era lo suficientemente rápido como para desviar realmente un hechizo sin previo aviso, así que les daría eso mientras los probaba. Está bien, ya basta, ustedes dos, es hora de poner a prueba lo que han aprendido. Daphne, tú serás la primera. Quédate ahí y Harry, tú quédate a su izquierda. Daphne intenta desviar el ataque hacia tu derecha, lo que sería un giro en el sentido de las agujas del reloj. Daphne asintió con una mirada determinada y preparó su varita. Roxane continuó. Para esta prueba, usaré un hechizo de color para cambiar tu túnica a rosa. Reprimió una sonrisa cuando Daphne frunció el ceño porque, a diferencia de algunas chicas, a ella no le gustaba el rosa. Diré que vayas y luego dudarás antes de lanzar el hechizo. Apuntaré al centro de tu pecho. ¿Estás lista? Daphne asintió con firmeza y dijo adelante, y después de una vacilación momentánea, cuando Daphne comenzó a lanzar su hechizo, lo hizo. Vio un destello de algo que probablemente era el intento de Daphne, pero falló y su túnica se volvió rosa, para su consternación. Ambos escucharon una risa silenciosa y cuando ambos miraron a Harry, él trató de parecer que no había hecho nada. Aún así, se ganó una mirada fulminante de su novia a pesar de su intento de actuar y comenzó a verse avergonzado. Roxane canceló su hechizo y la segunda vez fue como la primera. Roxane le recordó que debía concentrarse y Daphne seguía decidida. El tercer intento fue mejor, pero se desvió hacia el techo, donde una parte se volvió rosa. Roxane lo miró un momento antes de cancelar el hechizo y mirar a su hija. No mencioné el desvío hacia arriba. ¿Lo hiciste a propósito?
Por las mejillas rosadas de su hija pudo adivinar cuál era la respuesta antes de que dijera no. Está bien, todavía es un progreso y lo aprovecharemos. Probemos esto un par de veces más antes de que ponga a prueba a Harry. Vio a su hija mirar a Harry con una sonrisa burlona y parecía que estaba esperando una pequeña retribución, mientras que Harry parecía no estar deseando que llegara. Terminaron con un fallo de Daphne y un desvío parcial que apenas alcanzó el brazo derecho de Daphne. Está bien, Daphne, parece que ya tienes la idea básica, sigue practicando por tu cuenta. Bien, Harry, tú te levantas y Daphne, quédate a la izquierda de Harry mientras él desvía el ataque hacia la derecha. ¿Estás listo, Harry? Harry asintió, pero su actitud indicaba lo contrario y ella se preguntó qué estaba pasando con Harry. Se había aplicado durante su práctica personal y había mostrado progreso, así que ¿por qué estaba tan inseguro? Como era de esperar, su primer intento fue un fracaso total y ella no había visto ninguna indicación de su hechizo. Su túnica no era lo único que estaba rosa cuando escucharon la risa silenciosa de Daphne. Falló 3 veces más sin signos de mejora a pesar de la preocupación ahora silenciosa de Daphne y los consejos de Roxane. Ella le preguntó qué le pasaba, pero su respuesta de nada no fue muy convincente. Trató de evitar que se le formara el ceño fruncido, ya que no quería desanimarlo, pero su preocupación iba en aumento. Lo que estaba haciendo no estaba funcionando, así que decidió subir la apuesta y ver qué pasaba. No parece que te estés esforzando, Harry. Voy a cambiar al hechizo punzante y, a diferencia de ti, será a máxima potencia. Apuntaré a tu brazo derecho para que no tengas que desviar mucho para fallar. ¿Estás listo? Finalmente vio su hechizo y parecía estar bien colocado, pero no hizo nada y Harry tuvo que esquivarlo, lo que hizo con éxito. ¿Estás seguro de que le estás poniendo suficiente potencia, Harry? Una vez más, su asentimiento no fue convincente, por lo que esto se estaba volviendo preocupante, pero no estaba segura de qué hacer al respecto. Si esto continuaba, tendría que preguntarle a Daphne qué sabía. Lo intentaron de nuevo y su hechizo fue más preciso, pero falló y fue un poco lento para esquivar y siseó como reacción. ¿Necesitas que te revise el brazo, Harry? Sacudió la cabeza enfáticamente para que ella solo hiciera un episquei desde donde estaba y eso pareció hacerlo sentir mejor. Vamos, Harry. Sé que puedes hacerlo mejor. Ponle algo de poder y concentración esta vez. Finalmente, él parecía decidido, así que ella esperó que todo saliera bien. Él logró bloquearlo hacia la derecha con un hechizo que parecía muy sólido, pero se escuchó un sonido de golpe y ella sintió vibraciones en el piso. Se giró para ver la pared a la derecha de Harry y se sorprendió al ver que había un agujero parcial en ella con algunas grietas también. La habitación estaba en completo silencio mientras ella trataba de comprender lo que había sucedido. Su voz le sonó vacilante cuando preguntó: ¿Estás segura de que era salvioexia? Miró a Harry y vio que estaba muy asustado y pálido. Respondió en voz muy baja. Sí, estoy seguro. Volvió a mirar la pared y añadió: se supone que ese hechizo no afecta a los objetos, solo a otros hechizos. Debe haber sido muy poderoso para. Finalmente se le ocurrió una posible explicación para su comportamiento. ¿Estaba teniendo problemas para controlar su poder mágico? Había pasado recientemente por los eventos traumáticos con su cicatriz. ¿Podría ser un efecto secundario? Ella preguntó en voz baja. ¿Esto ha sucedido antes, Harry? Harry parecía muy avergonzado y ella estaba segura de que tenía la respuesta. Silenciosamente se acercó a otra pared y señaló una cicatriz en la pared que ella no había notado antes. Ella preguntó: ¿un hechizo cortante? Harry se aclaró la garganta y respondió: sí. Destruí el objetivo y también dejé un gran agujero en la pared. Usé reparo para mejorarlo. Ella trazó la línea en la pared con sus dedos mientras pensaba en esto. Tendría que hablar con su esposo sobre esto, no parecía algo que debieran intentar resolver solos. Sin embargo, reparar la habitación podría ser fácil ya que él debería tener suficiente poder para deshacer lo que hizo. Ella dio un paso atrás y señaló la pared. Está bien, Harry, enséñame lo que puedes hacer con reparo. Entonces notó que Daphne estaba parada detrás de Harry en su campo de visión. Parecía completamente atónita. Después de que él realizó el hechizo, ella se acercó a la pared nuevamente y la encontró como nueva, no había rastro del daño anterior. Ella lo miró y luego señaló la pared recién dañada. Ahora, la verdadera prueba. Verás lo que puedes hacer con esa pared. Ella lo vio prepararse y parecía estar completamente concentrado mientras lanzaba un poderoso reparo contra la pared. Ahora era su turno de quedarse atónita mientras caminaba hacia la pared sin marcar y se daba cuenta de que incluso la pintura parecía nueva.
El área alrededor del daño era más clara que el resto. Se distrajo por un momento antes de darse vuelta para mirar a Harry y decir: «Vamos a investigar esto, Harry». Al ver que su mirada preocupada aumentaba, agregó: «No te preocupes, te estás convirtiendo en un mago poderoso y solo tendrás que adaptarte a esta nueva faceta de tus poderes mágicos». Vio a su hija mirando a Harry con respeto y un poco de asombro, había causado una gran impresión en su novia.